Hola chicos, muy buen día. Espero se encuentren muy bien. El día de hoy veremos cuestiones relacionadas con la práctica número 4, en donde vamos a seguir eh, checando toda esta parte de las titulaciones. Sin embargo, vamos a dejar de lado las titulaciones ácido-base. Y en esta ocasión nos vamos a enfocar en las titulaciones de óxido-reducción. ¿Ok? Les comparto pantalla para que puedan ver algunos conceptos muy importantes en este rubro. ¿Sí? Bueno, entonces se trata de la práctica número 4. De igual manera, estaremos calculando concentraciones. ¿No? Bueno, en primer lugar, pues es necesario recordar lo que era el patrón primario. ¿No? Recuerden que se trata de una sustancia que nosotros conocemos. ¿Sí? Es decir, sabemos cuál es su composición, sabemos que debe ser de una alta pureza y de la misma manera sabemos que debe ser poco reactiva ante situaciones ambientales, ¿no? Y que pues también tiene que reaccionar por completo con la muestra que nosotros estamos tratando de valorar, o de la cual será posteriormente nuestro patrón secundario. En el caso de esta práctica, eh, si ya la leyeron, si ya se dieron cuenta de lo que vamos a hacer, el, el patrón que vamos a utilizar es el permanganato de potasio. Sin embargo, este no es el patrón primario. ¿Ok? El permanganato de potasio tuvo que haber pasado por un proceso de estandarización, el cual se hace con otro compuesto que se llama, bueno, que tiene el ion oxalato, ya sea oxalato de sodio, oxalato de potasio. El caso es que es el ion oxalato. Y bueno, anteriormente en esta práctica, nosotros hacíamos en el laboratorio esta estandarización del permanganato de potasio. Sin embargo, pues más que nada por cuestiones de tiempo, para evitar muchos alargues de la práctica, se decidió que retiraran esa parte, ¿no? De la estandarización del permanganato de potasio. Y ya el laboratorista nos lo entrega valorado o estandarizado. ¿Sí? Pero bueno, de ahí la importancia, ¿no?, que tienen este tipo de sustancias para poder determinar concentraciones de otras, ¿no?, que vamos a utilizar como base para nuestra práctica. ¿Okay? También, por otra parte, tal vez ya lo revisaron en su clase de teoría del curso de General 1. Y bueno, que se ve un poco, ¿no?, en la práctica número 10 o 11, no recuerdo, de General 1, en donde se trata de la electrólisis del agua, ¿no? Todos los procesos de oxidación y reducción. Una oxidación lo vamos a ver como una pérdida de electrones. Como lo podemos ver aquí, tenemos una especie cualquiera X, ¿no?, que generalmente es un metal, ¿no?, los que sufren este proceso. Un metal así, si queda como ionizado, ¿no? Entonces, estas especies pierden un electrón, dejando al metal o elemento con una carga positiva, ¿no? Y pues se libera el electrón correspondiente, es decir, lo está perdiendo. Entonces, la oxidación es pérdida de electrones. Por ejemplo, tenemos aquí el zinc. El zinc en muchos procesos va a perder electrones de tal manera que va a quedar como zinc 2 más. En este caso, pierde 2 electrones. Muy bien. El proceso inverso a la oxidación es la reducción. Y al decir inverso, en lugar de perderlos, está ganando electrones.
Por ejemplo, aquí yo tengo esta especie que puede ser cargada o incluso puede ser neutra. Eso no hay problema. El caso es de que va a ganar electrones y pues va a aumentar, más bien va a disminuir sus cargas positivas, ¿no? Gracias a la presencia de los electrones. Por ejemplo, aquí tengo el ion de cobre 2+, que para llegar a un estado neutro necesita 2 electrones, ¿no? Que sea cobre 0. Entonces la reducción es la ganancia de electrones. Habiendo conocido estos procesos, ¿qué pasa si nos enfrentamos a una reacción redox? Es decir, donde están involucrados tanto especies que se oxidan como especies que se reducen. Bueno, vamos a llegar a estos conceptos, lo que es el agente oxidante y el agente reductor. Siempre que nosotros hablamos del agente oxidante o simplemente como oxidante, va a ser la especie que se reduce, oxidando a la otra especie. Ahorita veremos algún ejemplo. Y el agente reductor es la especie que se oxida. Podemos llamarla únicamente como reductor. Y bueno, es la especie que se oxida y hace que se reduzca la otra especie. Por ejemplo, tenemos aquí la combinación de zinc y sulfato de cobre, que es una reacción que se llevó a cabo en Química General 1, ¿no? ¿Se recuerdan el paso, bueno, de la práctica de transformaciones de cobre? Y este era el último paso en donde agregábamos una cierta cantidad de zinc a una disolución que ya teníamos de sulfato de cobre y se llevaba a cabo esta reacción de sustitución simple, que a la vez también es una reacción de óxido-reducción, en donde vemos precisamente estas reacciones que se llevan aquí arriba. Es decir, el zinc está perdiendo electrones para formar el ion de zinc, que sin tomar en cuenta aquí el anión sulfato, el zinc está pasando a zinc 2+, que es esta primera reacción que tenemos acá arriba. Por otra parte, tenemos el sulfato de cobre, que esto estaría representado aquí simplemente por el cobre 2+, y que pasa a cobre 0, ¿no? O cobre neutro. Entonces, es la especie que se está reduciendo. Entonces, como dijimos acá arriba, si el agente oxidante se está reduciendo, por lo tanto, aquí el cobre será nuestro agente oxidante, ¿no? Porque pasa de cobre 2 a cobre 0. Y por otra parte, el zinc pasa a zinc 2+, obviamente se está oxidando, y si se oxida, será el agente reductor. Entonces tenemos aquí esta reacción muy útil para comprender estos conceptos. Aquí le escribo que es el sulfato de cobre, es el agente oxidante porque se reduce, y el zinc es el agente reductor porque se oxida. Bueno, también, bueno, nosotros ya sabemos algunos métodos de balanceo de ecuaciones químicas, ¿no? Principalmente el método de tanteo. En esta ocasión nos toca revisar otro método, que es el balanceo por el ion electrón. Y este nos sirve para hacer el balanceo de ecuaciones más complicadas, ¿no? El cual no funciona tanto por tanteo. Vamos a emplear estos métodos de oxidación y reducción para poder lograr nuestro objetivo. Estas reacciones que vimos, de que unas especies se hacen más positivas y otras menos positivas, pues son las semireacciones. Entonces, en este tipo de balanceo de ecuaciones, utilizaremos
estas semireacciones para poder generar el balanceo correspondiente. Muchas veces observamos en este tipo de ecuaciones de reacciones redox el ion H+, ¿no? En el caso de que tengamos disoluciones ácidas, o el ion OH- para disoluciones básicas, y que a su vez también interviene el agua. Estas tres especies pueden estar tanto como reactivos como productos en las reacciones redox. Tal vez ustedes hayan oído hablar acerca de el balanceo en medio ácido o el balanceo en medio básico. Entonces, a esto nos vamos a enfocar un poco en esta ocasión. Entonces, lo más común o lo primero que aprendemos para hacer el balanceo por ion-electrón es hacer el balanceo en disolución acuosa ácida. Para esto vamos a seguir este procedimiento. Vamos a dividir la ecuación que se nos está presentando en dos semireacciones. Una será de oxidación y otra de reducción. Siempre que veamos una ecuación redox, van a estar presentes estas dos semireacciones. No es válido que en una reacción así completa y que queremos balancear haya únicamente un proceso, uno de oxidación u otro de reducción. No, siempre tienen que estar los dos presentes. Vamos a balancear cada una de las semireacciones, tanto por carga como por masa. En cuanto al balanceo por masa, primero vamos a balancear los elementos que no son hidrógeno y oxígeno. Posteriormente, haremos el balanceo de los oxígenos. Si están en los oxígenos tanto en los productos o en los reactivos, agregaremos moléculas de agua cuando sea necesario en el lado contrario. Posteriormente, como estamos agregando agua, estamos agregando también hidrógenos, ¿no? Entonces, esos hidrógenos los vamos a balancear agregando iones H+. Posteriormente, vamos a balancear la carga agregando los electrones en el lado contrario cuando sea necesario, si es que existe este desbalance. Veremos algún ejemplo. Una vez que hayamos terminado el balanceo de ambas semireacciones, vamos, si es necesario, vamos a multiplicar ambas por un número entero, de tal manera que los electrones que gana una de las reacciones sea igual a los electrones que pierda la otra semireacción. Y finalmente, haremos la suma de las dos semireacciones y, si es el caso, haremos una simplificación. Finalmente comprobaremos que tanto los átomos como las cargas estén correctamente balanceados. Por ejemplo, vamos a balancear la siguiente ecuación en medio ácido, que se trata una de las reacciones que se llevan a cabo en la práctica, ¿no? En donde se trata de la titulación de una muestra de hierro 2 con permanganato de potasio. Sin embargo, aquí nada más me interesa ver las especies que cambian de estado de oxidación. Por eso no me importa cuál es el anión del hierro y no me importa el potasio del permanganato. Solamente me interesa las especies que están cambiando de estado de oxidación. Entonces, tenemos las dos semireacciones. Por un lado, tenemos el hierro 2 que pasa a hierro 3 y el permanganato, el anión permanganato, pasa a manganeso 2 más. ¿Okay? Aquí es importante que tomemos en cuenta que para este tipo de reacciones tomemos los aniones, no los elementos, ¿no? Porque si no tendríamos que colocar únicamente al manganeso con una cierta carga, pero no me interesa, me interesa tener a todo el ion. ¿Okay? Por eso pongo aquí a todo el ion permanganato. Muy bien. En el primer caso, ya está el balanceo por masa, ¿no? Porque hay un átomo, o en este caso un ion de hierro en ambos lados. Entonces, por masa ya está. ¿Okay?
Lo único que resta es balancear las cargas. Para esto vemos que necesitaremos un electrón en los productos. Hierro 3 más requiere de un electrón para llegar a hierro 2 más. ¿Okay? Entonces ya está tanto por masa como por carga. ¿Okay? Y lo podemos comprobar, ¿no? Sumando las cargas tanto de reactivos como de productos. Aquí hay 2 y 3 menos 1 me da 2. Entonces ya está balanceado. Vamos a ver que en el segundo caso, los oxígenos que tenemos en el permanganato, que son 4, vamos a balancearlos con moléculas de agua en el lado contrario. Por eso colocamos acá 4H2O. Y ahora, estos hidrógenos que agregué aquí con el agua, los voy a balancear con iones H+. ¿Okay? Serán 8 H+, como lo pueden ver aquí. Y finalmente, vemos que el manganeso en el permanganato trabaja con una carga de 7 más. Y está pasando a manganeso 2 más. Entonces, el permanganato está ganando 5 electrones. De manera que lo tendremos así. ¿Okay? Ahora vamos a checar que en efecto esté correctamente balanceado. Primero vamos a ver las cargas, ¿no? Aquí en los productos, en total, el agua es 0, no tiene carga, el manganeso es 2, bueno, pues tenemos 2 cargas positivas en los productos. Vamos a ver en los reactivos. 5 cargas negativas y esta carga negativa son menos 6. Y aquí tenemos 8 cargas positivas, menos 6 más 8 me da más 2. Perfecto, entonces ya está balanceado por carga. Vamos a ver por masa. 8 hidrógenos, un manganeso, 4 oxígenos, 4 oxígenos. Perfecto, está correctamente balanceada esta semireacción, que en este caso es la semireacción de reducción. Y pues vamos a multiplicar las semireacciones por números enteros. En este caso resulta algo sencillo porque me voy a regresar. La primera semireacción solamente tiene un electrón y vemos que la de permanganato tiene 5 electrones. Entonces lo más fácil es multiplicar esta semireacción por 5. Como lo podemos ver acá. Entonces serán 5 hierro 2, que da 5 hierro 3 más 5 electrones. ¿Okay? Y pues ya tenemos balanceada correctamente esta semireacción del permanganato. Entonces hacemos la suma. Aquí lo escribo más pequeño para que me quepa en un solo renglón. Y bueno, tenemos aquí los 8H más, permanganato, 5 hierro 2. El manganeso, 5 hierro 3 y 4 de agua. Y aquí pues se eliminaron los 5 electrones. ¿No? Recuerden que siempre las ecuaciones químicas las tomamos como si fuera una ecuación matemática en donde la flecha es el signo igual. Entonces tenemos 5 electrones de un lado y 5 electrones del otro lado, se eliminan. ¿No? Entonces nos queda finalmente la reacción balanceada. Y recuerden, esto fue en medio ácido. Por eso tenemos aquí presencia de estos iones H+. Y esto resulta de especial importancia cuando estamos llevando a cabo titulaciones. Porque si nosotros queremos titular hierro 2 con permanganato, forzosamente debe haber presencia de un medio ácido. Si no, no se lleva a cabo esta reacción. ¿Okay? Bueno. Ahora, ¿qué pasa si nos dicen que el balanceo de la reacción tiene que ser en medio básico? Bueno, resulta sencillo hacerlo. Tal vez en los libros verán algún método en el que hay que agregar aguas del mismo lado, y luego balancearlos con OHs, pero bueno, esa es una forma de hacerlo. Aquí les presento esta otra, ya dependiendo el que se acomoden ustedes, será el que utilizarán. No les voy a obligar a que utilicen el método que les presento o que únicamente el que venga en los libros, ¿no? El que ustedes quieran, no hay ningún problema. Bueno, primero vamos a hacer
el balanceo en medio ácido, así como lo acabamos de hacer en el ejemplo pasado. Una vez que tenemos el balanceo en medio ácido, vamos a neutralizar los iones H+, que tenemos en dicho balanceo, con una cantidad equivalente de iones OH-. ¿Okay? Me regreso. Aquí como tenemos 8H+, entonces para neutralizar estos iones de hidrógeno, adicionaremos entonces 8 iones OH-. Pero si lo estoy agregando acá, también lo tengo que hacer del otro lado. Estos OH-. Vamos a ver eso. Y claro, es lo que les mencionaba, tenemos que tener cuidado de que vamos a agregar los iones OH- en ambos lados de la ecuación. Entonces, en este ejemplo del permanganato y hierro, el balanceo en medio básico será como sigue. Esta es la reacción como tal, lo tenemos en medio ácido, siguiendo el procedimiento que vimos hace un momento. Entonces vamos a agregar 8 iones OH-. Aquí esto es en color naranja, que podemos ver acá. Si lo hago en los reactivos, también lo tendré que hacer en los productos. Ahora vemos que hay 8H+ y 8OH-. Es una reacción de neutralización. Se forman 8 moléculas de agua. Son estas que tenemos aquí a la izquierda. Y aquí pues mantenemos los 8OH-. Ahora vemos que podemos hacer simplificación, porque acá en los reactivos tenemos 8 moléculas de agua y acá en los productos tengo 4 moléculas de agua. Nos queda finalmente de esta manera. Tengo 8 y le quito estas 4, entonces ya me queda 4 moléculas de agua, el permanganato, el hierro 2, manganeso 2, 5 de hierro 3 y 8 iones OH. ¿Okay? Verificamos que en efecto está balanceada. Tenemos 8 hidrógenos, ¿ok? Tenemos 4 y 4, 8 oxígenos, 5 hierro y un manganeso. Perfecto. Ya tenemos el balanceo en medio básico. ¿Okay? Como ven, a partir del medio ácido podemos hacer muy fácilmente el balanceo en medio básico, haciendo la neutralización de los iones H+ que tenemos. Ahora, en la práctica vamos a trabajar con únicamente iones H+, ¿okay? Es decir, el medio ácido. No nos vamos a meter con el medio básico, pero se los presento, pues, para que lo tengan a la mano si lo necesitan para algún ejercicio de su clase de teoría o en los exámenes de plata o los exámenes de práctica. ¿Okay? Entonces, vamos a pasar a la primera parte de la práctica, en donde vamos a determinar la concentración del agua oxigenada. Para esto, vamos a tomar agua oxigenada comercial, la que tenemos en la farmacia, en nuestro botiquín. Vamos a tomar 50 mililitros de esa agua oxigenada y haremos una dilución 1:25. Recuerden que cuando hacemos este tipo de procedimientos, una dilución, estamos, y bueno, si nos los presentan en esta manera, vamos a tomar 1 mililitro de nuestra muestra, en este caso de la botella de agua oxigenada, y lo vamos a diluir 25 veces. Vamos a tomar 1 mililitro con nuestra pipeta volumétrica de un mililitro. Lo colocaremos en nuestro matraz aforado y lo llevaremos a 25 mililitros. Claro, el matraz aforado tendrá que ser de 25 mililitros. ¿Sí? O en su caso, podremos tomar 2 mililitros y lo llevamos a 50. La proporción se mantiene. El caso es de que sea 25 veces menos concentrado. Así como lo vimos en la práctica número 3 para la parte del ácido muriático, en donde se hacía una dilución, haremos lo propio aquí. ¿Okay? Bueno, una vez que preparamos esta dilución, tomaremos una alícuota de 10 mililitros de esta dilución 1:25 en un matraz
Erlenmeyer y vamos a adicionar 10 mililitros de ácido sulfúrico 1:4 en agua. Ahora, este ácido sulfúrico es lo que me da el medio ácido, que si recuerdan, es el que debemos tener en nuestra reacción para que se lleve a cabo. ¿Ok? Si no colocamos este ácido sulfúrico, nunca vamos a poder llevar a cabo nuestra reacción, nuestra titulación, porque nos faltan los reactivos correspondientes. Y además, cuidado, vean que se trata de un ácido sulfúrico 1:4, es decir, simplemente estamos diluyendo 4 veces el concentrado que tenemos ahí en el fondo de las campanas. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado en agregar este ácido a nuestro medio de reacción, porque se va a calentar. Y si lo agregamos sin cuidado, pues puede saltar, ¿no? Y puede brincarnos a nuestro cuerpo, ¿no? Si no traemos nuestra bata, pues no será una situación muy grata que digamos. ¿Okay? Entonces, eh, bueno, entonces tenemos la alícuota de 10 mililitros de la oxigenada diluida 1:25, adicionamos 10 mililitros de ácido sulfúrico. Claro, estos 10 mililitros no necesariamente tienen que ser exactos, no con pipeta volumétrica. La alícuota sí, pero estos 10 mililitros de ácido sulfúrico no, porque únicamente es el medio de la reacción. ¿Okay? No es forzoso que lo tengamos que añadir con una pipeta volumétrica. Ahora, vamos a hacer la titulación, como siempre, por triplicado con permanganato de potasio hasta una coloración rosa pálida. Y aquí, cuidado también. Muchas veces, o más bien casi todas las reacciones redox, no requieren de indicador, o al menos las que involucra permanganato. ¿Por qué? Porque el permanganato ya de entrada es una sustancia muy colorida. Es una sustancia de color morado muy, muy intenso, dependiendo de la concentración, obviamente. Y conforme nosotros vamos agregando el permanganato, vamos a ver que gotita tras gotita se va diluyendo este color rosadito que vemos cuando entra la gota, hasta que vuelva transparente. Algo parecido a lo que sucedía con las reacciones de ácido-base. Cuando se agrega la base en la muestra con ácido y fenolftaleína, vemos que se ve como rosadito que se diluye y se vuelve otra vez transparente. Algo similar ocurre aquí. Entonces, este tipo de técnicas que, como les pedí que investigaran de la práctica pasada, que se conoce como permanganometría, es una reacción autoindicada. Es decir, el mismo permanganato es el indicador del punto final de la reacción. Entonces, por eso no es necesario agregar ningún indicador. Claro, en otro tipo de reacciones redox, pues se agregarán otro tipo de indicadores en caso de que tengamos dificultades en, la, en el cambio de la coloración, al menos en la permanganometría y al menos en este experimento, en esta práctica, no se requiere agregar indicadores. ¿Sí? Y llegaremos igual hasta una coloración rosa pálida. Ahora, importante, ¿sí? El hecho de que lleguemos al punto final de la titulación, es decir, lleguemos al color rosa pálido, en ácido base, esto implicaba que el medio ya me quedaba neutro. Acá no es así, entonces cuidado. Recuerden que estamos agregando permanganato, no estoy agregando ni una base ni un ácido, el permanganato es una sal. Y el medio, el que está en mi matraz Erlenmeyer, es un medio ácido. Entonces, si nosotros ya terminamos nuestras titulaciones, no vamos a ir a tirar nuestros residuos ahí a la tarja, porque no está neutro. Tenemos un medio altamente ácido. ¿Okay? Entonces, allí cuidado. No necesariamente el punto final quiere decir que esté neutro. Eso sucede en ácido base. En redox no necesariamente. Muy bien. Les dejo aquí este video en donde verán bueno, este proceso de permanganometría, ya un poquito más claro, más ilustrativo, no tanto como en el video de la práctica 4, en donde
Creo que nada más nos muestran imágenes. Creo que les servirá mucho ver este video. Bueno, son dos videos, ¿no? En donde se trata del uso de permanganato en una titulación. ¿Okay? Entonces les voy a pasar también la presentación para que tengan a la mano estos links. Y como lo hemos hecho anteriormente, vamos a determinar promedio, porcentaje de error, desviación estándar y coeficiente de variación para la concentración del agua oxigenada. Vamos a ver un ejemplo de cálculo. Aquí tenemos la tabla correspondiente, ahí tienen la reacción que ustedes tendrán que balancear para que sepan la relación estequiométrica. Claro, se van a dar cuenta cuando realicemos el ejemplo de cálculo. Bueno, les presento los datos experimentales en donde tenemos las tres alícuotas de 10 mililitros de la dilución 1:25, ¿no? Y el volumen gastado de permanganato de potasio, 7.5, 7.8, 7.7. Es el volumen gastado en mililitros del permanganato. ¿Okay? Ahora, vamos a confiar en que el laboratorista nos dio el permanganato de potasio correctamente estandarizado. Y esa es la concentración que vamos a utilizar para nuestros cálculos. ¿Okay? Es de 0.02 molar. Bueno, entonces les presento aquí el cálculo, me regreso, para este primer volumen, 7.5 mililitros de permanganato gastado. Lo vamos a multiplicar por la concentración. Como les digo, vamos a confiar en que el laboratorista lo preparó y estandarizó bien y lo dejó en 0.02 molar. Perfecto. Entonces, de esta manera, estamos pasando de mililitros de permanganato a moles de permanganato. Hasta aquí. Y con esto estaríamos llenando la tercera columna, ¿no? Cantidad de permanganato consumido. Luego la relación estequiométrica, ya que hagan el balanceo de la reacción, se darán cuenta que se requieren 5 moles de agua oxigenada para cada 2 moles de permanganato de potasio. ¿Okay? Entonces, de esta manera pasamos de permanganato, moles de permanganato, a moles de agua oxigenada. Y aquí estaríamos completando esta columna que dice cantidad H2O2 que reaccionó. Y luego, con ayuda de la masa molecular del agua oxigenada, pasamos de moles a gramos de esta sustancia. 0.013 gramos de H2O2, que esto es lo que iría aquí en esta columna, la masa que reacciona. ¿Okay? Después nos piden calcular el porcentaje masa-volumen. ¿Okay? Pues recuerden que el porcentaje masa-volumen es la masa del soluto en gramos entre volumen de la disolución. Y el volumen de nuestra disolución es la alícuota de 10 mililitros. 0.013 gramos de agua oxigenada entre 10 mililitros por 100, tenemos 0.13% masa volumen. Ahora, también aquí, como en la práctica pasada, cuidado, este porcentaje se refiere a la concentración en la dilución 1:25 que nosotros preparamos. No es la concentración de mi producto comercial. ¿Okay? ¿Y qué es lo que hacíamos? Pues multiplicábamos la concentración de la dilución por el factor de dilución, que en este caso es 25, porque está 25 veces menos concentrado. Bueno, entonces hacemos este producto, 0.13 por 25, y nos da 3.2% en el producto comercial. Recuerden que pues hicimos este procedimiento al inicio antes de empezar la titulación, diluimos 25 veces y pues preparamos una disolución que después de la titulación llegamos a que tiene esta concentración. Pero multiplicado entonces por este factor de dilución llegaremos a lo que tenemos en la botellita de nuestra agua oxigenada, es decir, 3.2%, que coincide más o menos con lo que indican la mayoría de las botellas de agua oxigenada, alrededor de 3.5%. Con ese dato que venga en la botella es que haremos el cálculo del porcentaje de error. Okay. Bueno, harán lo correspondiente para los otros dos volúmenes. Me regreso.
y calcularán pues los parámetros que les está pidiendo aquí la práctica. ¿Okay? Y bueno, tenemos ahora la segunda parte, en donde vamos a pesar 0.15 gramos de una sal ferrosa. Aquí no nos importa la identidad hasta el final. ¿Sí? No nos vamos, lo que vamos a saber es que nuestra muestra va a tener iones de hierro 2 más. ¿Okay? Es lo único que nos interesa en ese momento. Entonces vamos a ponerla en un atrás Erlenmeyer y vamos a disolverla en 10 mililitros de ácido sulfúrico 1,4, así como en el caso anterior. Y aquí recuerden que no es necesario que sean exactamente, o bueno, con pipeta volumétrica no es necesario que sean los 10 mililitros, puede ser con una pipeta graduada sin ningún problema. ¿Okay? Recuerden que el ácido sulfúrico solamente es para mantener el medio ácido. Y vamos a disolver esta cantidad de la sal ferrosa. Cualquiera de las sales ferrosas ustedes la verán como una sal de color azul pálido. Bueno, después de que hacemos disolvemos la sal en el ácido, lo mismo haremos la titulación por triplicado con permanganato de potasio. Y lo mismo, vamos a llegar a una coloración rosa pálido y no agregaremos indicador, puesto que la permanganometría es una técnica autoindicada, es decir, el mismo permanganato es el indicador. Y la misma indicación que la vez pasada. El hecho de que lleguemos al punto final y llegue a un rosa pálido no significa que está neutro. ¿No? Tenemos presencia de ácido. Entonces, esto no se agrega a la tarja directamente. Y determinaremos ahora un promedio, pero ahora de la concentración de hierro. Ahorita veremos cómo se maneja esta parte. Porque este porcentaje de hierro que vamos a calcular nos va a identificar la sal ferrosa que nosotros analizamos. ¿Okay? Ahorita veremos esa parte. Bueno, tenemos aquí las tablas correspondientes de la reacción entre hierro y permanganato, que fue el ejemplo que vimos al inicio. Entonces ya saben cuál es la relación estequiométrica, ¿no? Que son 5 de hierro por 1 de permanganato. Bueno, tenemos nuestras tres muestras. La concentración molar de permanganato es de 0.02. Volumen consumido o gastado de permanganato son estos tres, 5.8, 5.9, 5.8. Entonces llegan acá. Y tenemos la masa de la sal ferrosa que nosotros pesamos. Esta es la que iría en esta columna, masa de sal ferrosa. Y lo que vamos a hacer acá es obtener el porcentaje masa-masa de hierro presente en la sal. Por eso requerimos aquí la masa de la sal ferrosa y vamos a determinar por medio de la reacción química la masa de hierro que nosotros titulamos. Entonces, la masa de hierro entre la masa de la sal ferrosa multiplicada por 100 me da el porcentaje masa-masa de hierro. ¿Okay? Y obtendremos aquí únicamente el promedio. No podemos calcular, más bien, no vamos a calcular el porcentaje de error, ni la desviación estándar, ni nada de esto. Simplemente es comparar este porcentaje con lo que nos dice cada una de las sales para poderla identificar. Bueno, entonces vemos que, me regreso un poco, vamos a trabajar con este primer dato, 5.8 mililitros de permanganato. Lo multiplicamos por la concentración del permanganato. Vamos, recuerden que confiamos en que el laboratorista nos da esta concentración exacta. Pasamos de mililitros de permanganato a moles de permanganato. Con la relación estequiométrica 5:1, pasamos de permanganato a hierro, y con la masa atómica del hierro, 55.9, pasamos a gramos. Entonces, en este primer caso, vemos que en los 0.15 gramos de la sal ferrosa había 0.032 únicamente de hierro. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hacemos el cálculo del porcentaje masa-masa?
0.032 entre 0.15 por 100. Entonces tenemos que de hierro hay 21.3% en todo el compuesto. Ahora, ¿cómo sabemos a qué compuesto pertenece este hierro? Pues tenemos estas posibilidades de sales ferrosas. Esta primera, el sulfato de hierro y amonio, con 6 moléculas de agua, se conoce como la sal de Mohr. Puede tratarse también de sulfato de potasio o sulfato de hierro 2 o de cloruro de hierro 2 con 6 moléculas de agua. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Van a determinar cuál es el porcentaje de hierro en cada uno de estos compuestos. Y el que más se asemeje a sus 3 titulaciones será entonces la sal que se tituló. ¿Okay? ¿Cómo van a hacer este cálculo? Pues es sencillo. Van a determinar, bueno, ustedes conocen la masa del hierro, ¿no? Aquí 55.9, la masa atómica. Ese 55.9 lo van a dividir entre la masa molecular de todo el compuesto. Es decir, de todo el sulfato de hierro y amonio con 6 moléculas de agua, van a sumar todas las masas atómicas y tendrán la masa molar de toda la sal. Entonces 55.9 entre lo que les dé aquí de toda esta sal por 100 y les dará un porcentaje. Lo mismo para el sulfato ferroso y el cloruro ferroso con 6 moléculas de agua. Y el que más se acerque a 21.3 será entonces la sal que se tituló aquí. Entonces, como verán, no me importaba de un inicio cuál era el compuesto utilizado, únicamente hasta el final, simplemente para poder identificar la sustancia titular. ¿Sí? Es esto, como se lo mencionó, que esta fórmula me sirve tanto para lo que yo obtuve acá, acá arriba, como para calcular el porcentaje de hierro en todas mis muestras, ¿no? Y podemos hacer la comparación correspondiente e identificamos el compuesto que titulamos. Bueno, vimos que dado que se trata de exactamente el mismo tema de titulaciones, únicamente aplicado a reacciones redox, vemos que es muy parecido y bueno, si ya dominamos la parte de ácido base, creo que la parte de redox no será tan complicada. Y bueno, entonces para el informe de la práctica 4 será exactamente lo mismo que, que hemos realizado en prácticas anteriores. Y claro, ya posteriormente les avisaré si se entrega esta práctica o en qué condiciones una vez que se normalice la situación de la facultad, ¿sí? Para que vayan tomando en cuenta todo lo que les acabo de presentar y vayan haciendo todos sus cálculos. ¿De acuerdo? Y finalmente, la próxima semana, si todavía seguimos en esta misma situación, pues lo mismo, haré la grabación de la clase. Vamos a ver la práctica número 5, para la cual todos los cálculos del cuestionario previo lo haremos como tarea, es decir, la intención. Si ya se normalizó la situación, entonces todos los cálculos los vamos a hacer aquí en clase. ¿Okay? Si no, pues simplemente les presentaré los resultados y ya se encargarán de estudiarlos. Y pues desafortunadamente no hay video de la práctica 5, entonces por eso es que quiero que hagamos los cálculos en clase o los hagan como tarea. Y pues no, para este caso no me interesa tanto el informe, puesto que lo utilizaremos únicamente como repaso de titulaciones y estequiometría. Ahora, en situaciones normales, después de la práctica 5, ya corresponde el primer examen parcial. Mientras no se normalice esta situación, queda suspendido este examen. ¿De acuerdo? Pero para que sepan que cuando regresemos a la normalidad, a partir bueno, más bien hasta la práctica 5, estarían incluidos los temas para el primer examen, ¿okay? Para que lo contemplen. Muy bien, entonces con esto estaríamos concluyendo
la sesión. Cualquier duda me la pueden dejar en los comentarios o en el grupo de Facebook. Y pues nada más. Entonces lo dejamos hasta aquí, chicos. Espero se encuentren muy bien y espero también nos veamos muy pronto. Estén muy bien. Bye.